amigos, amigas, pues nos da enorme gusto estar hoy con Raquel Robles, en nombre del Fondo de Cultura Económica y de la coordinación de la colección popular. Le doy la bienvenida a Raquel Robles porque es hoy, aunque es una escritora consolidada en Argentina, es hoy también una nueva escritora del Fondo de Cultura Económica. Raquel, de verdad un abrazo entrañable. Muchas gracias y mucho gusto. Raquel Robles es, gracias. Raquel Robles es escritora, periodista y docente especializada en la gestión de instituciones educativas. Es reconocida por su labor como militante de derechos humanos, creadora de la Fundación Hijos, institución que atiende a menores marginales. Ella fue ganadora del premio Clarín en 2008 por su novela Perder. Desde entonces ha publicado varias novelas, varios textos, La dieta de las malas noticias, Pequeños combatientes, Papá ha muerto, La política del detalle y Hasta que mueras. Y ahora nos entrega esta novela o relato, ella ya nos contará cómo lo armó, que es La última lectora, publicada en la colección, como decía, popular del Fondo de Cultura Económica. Raquel, para que la gente tenga un poco más el perfil tuyo, yo sí creo que infancia es destino. A mí me gustaría mucho que les platicaras a los y las cibernautas que nos acompañan, dónde estabas y qué pasó cuando tenías 5 años, el 5 de abril de 1976 en Argentina. Bueno, el 5 de abril de 76 todavía tenía 4, estaba pronta a cumplir 5 y hacía muy poquito que había sucedido el golpe de Estado en Argentina, el 24 de marzo de 1976. Y mi papá y mi mamá, como muchísimas otras y otros en la Argentina, eran militantes de una organización política con vocación de poder, y esa noche, del 4 al 5 de abril, irrumpieron en mi casa, donde estábamos con mi hermano, que es más chico, y mi abuela, y mi papá y mi mamá, y se llevaron secuestrados a mis padres, no me gusta decir mis padres como si tuviera dos papás, pero A mi tu mamá y padre a tu papá, claro. y a mi madre. Y bueno, y desde entonces están desaparecidos, ¿no? Que bueno, es un eufemismo, ya es una categoría política fuerte, la de desaparecidos, pero bueno, es un eufemismo que encierra un montón de acciones, ¿no? De secuestro, tortura, asesinato y, y secuestro después de los cuerpos, ¿no? Eso implica que han sido asesinados políticos, pero que no tenemos los cuerpos. Y tenemos una muy pequeña y digamos, casi insignificante información de lo que pasó. Yo, contrariamente a lo que vos decís, o a lo mejor no entiendo del todo el concepto, no creo que infancia sea destino. ¿En qué sentido? Creo que la infancia nos estructura un desde dónde, ¿no? Pero el destino se va construyendo, creo yo, con quienes te van sosteniendo y luego con las decisiones que vas tomando, a veces en un marco muy pequeño para tomar decisiones, ¿no? Porque cuanto más compleja es la vida, menos resto para tomar decisiones propias. Pero algún margen hay y vamos construyendo nuestro destino, nuestro paso por acá, ¿no? Una pequeña aclaración que me parece que a veces en los currículums, digamos, se juntan muchas cosas, o sobre todo cuando se tiene una vida en la que se hacen muchas cosas. Hijos es una agrupación política que en 1996, reunió a las hijas y los hijos de víctimas de la dictadura militar argentina. También ha habido Hijos México, porque ha habido muchos exiliados en México, en Venezuela, en Chile y en Europa. En general, hijos de argentinos y argentinas que habían sido desaparecidos. Por otra parte, yo trabajé mucho con jóvenes y jóvenes en situación de vulnerabilidad sociopenal, que se llama, ¿no? O sea,
estar muy cerca del delito, ¿no? De delinquir, de haber delinquido, de todavía no, pero estar muy cerquita durante muchos años y me especialicé un poco en instituciones de ese tipo. Digo, son dos cosas Ya, distintas. ya, lo entiendo. Sí, lo abrevé de lo que hay Sí, sí, precisamente sí. sobre ti y no tenía mucha más información y ahí metía una cosa con otra, ¿no? Sí, sí, Pero sí, está sí. bien, qué bueno que lo aclaras, porque esto de precisamente los menores marginales, ya voy a tu novela, ya voy a la novela que hoy nos ocupa, a la última lectora. En este primer capítulo, tú vas a contar la historia de una violencia que sufre una mujer en manos de un grupo de jóvenes muy jóvenes, violencia por un robo, y así es como entramos a la historia que tú nos cuentas. Me llama la atención que fueran precisamente menores jóvenes marginales. ¿Por qué escoges esta entrada a esta historia que ahora vamos a hablar mucho más de ella, la última lectora? Bueno, esa es a mí me tocó ser directora de dos dispositivos cerrados, ¿no? Para jóvenes infractores, y después me tocó ser directora nacional, ¿no? Es decir, dirigir todos los dispositivos penales juveniles. Y no me gusta decir que me sucedió, aunque a la protagonista le sucedió, ¿no? Pero vamos a ponerlo así, en ese cargo como directora nacional me sucedió el suicidio de un joven, ¿no? Un joven se colgó y fue un suceso que marcó a todo el mundo, ¿no? Me marcó a mí, marcó a quienes dirigían esa institución en particular, por supuesto a los jóvenes que estaban con él, a todos los adultos que trabajaban en esa institución y a esa familia. Entonces decidí iniciar la novela por ahí, porque, bueno, entrando un poquito más al asunto, yo estaba haciendo una investigación del lenguaje, ¿no? Sobre el lenguaje, y, a ver, ¿cómo te lo digo? Eh, que después dio como resultado otra novela, pero estaba pensando cómo es la sintaxis, ¿no? Cómo se piensa, cómo queda el lenguaje marcado cuando la actividad que se hace se siente como una misión, ¿no? Como tener una misión. Sí, sí. Y esto puede ser la militancia, puede ser rescatar niños o niñas, o bueno, y eso por supuesto me llevó a la Biblia, ¿no? Me llevó a la Biblia, y que era un texto que yo no había leído nunca, porque en mi familia no, no tenía ninguna existencia, no solamente la Biblia, sino la religión. Y yo ni siquiera había visto, viste, un programa de televisión de Semana Santa para saber de qué se trataba. Bueno, leyendo la Biblia te das cuenta que sabes un montón, aunque creas que no. Entonces, lo que hice fue tomar la pasión de Cristo, y sobre todo, bueno, de todos los evangelistas, pero bueno, de Juan es el más conmovedor para mí, y tomar esa estructura para engarzar ahí ese primer capítulo de la novela, ¿no? Para pensar cómo esta protagonista no puede salir del me pasó a mí, como si a ella le hubiera pasado el suicidio a ese joven, ¿no? Como si, como no poder salir bueno, en definitiva le pasó a ese joven, o a ese muchachito, y le pasó a su familia más que a ella misma, ¿no? Pero en su misión, ¿no? En la misión de rescatar, hay un fracaso muy brutal, y ella este, se inmola, ¿no? Digamos, pone su cuerpo, por un lado, a disposición de alguna manera de estos jóvenes que la violentan, que es un robo además muy, digamos, bastante poco productivo, porque no le roban Sí, mucho, no tiene mucho para absurdo. robarle. Claro, claro. Más bien es como una violencia sobre su cuerpo, ¿no? De ser un objeto manipulado por esos jóvenes, y después se autocastiga o se autoimpone un castigo que será el capítulo 2, de Así es. retirarse
digamos, de todo, ¿no? Me gustaría precisamente que en este capítulo 2, que es donde ya entendemos el nombre del libro, La última lectora, esta mujer que parece ser, como ella se dice a sí misma, costurera remendona, intenta construir el libro ideal, el libro universal que compone las palabras que todos decimos, leemos, escribimos, reescribimos. Um, Esta parte, yo quisiera que hablaras un poquito porque la veo muy cinematográfica, está llena de imágenes. ¿Cómo es que construyes esta segunda parte que de alguna manera es muy distinta a la primera? No sé si esa es mi percepción, pero tú nos dirás. Bueno, es muy distinta, toma digamos, como motivos ya eh, la- eh, los castigos de la Biblia, ¿no? Si vos vas, ya pasamos digamos, del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, viste que cuando Dios se enoja, produce unas catástrofes muy grandes. Entonces, ya ahí los motivos los motivos, las imágenes, las cosas que suceden, tienen que ver con los castigos divinos que ya se autoimpone. Y entonces yo intenté una escritura muy austera, con imágenes pero muy seca, en el sentido de que no hay un narrador guía, digamos, ¿no? Sino que, como vos decís, es muy visual, es como una literatura en la que vemos a esta mujer y está en tercera persona, pero es una narración casi guión, ¿no? Así es. Eh, Está en tiempo presente y eso también ayuda a verla como una película, como decís vos. Eh, eh, y traté de investigar en esa segunda parte como te digo, yo siempre trato de tener, la escritura es como un proyecto, ¿no? Como, a ver, voy a practicar tal cosa, voy a poner esto, voy a poner en práctica estas herramientas, a ver cómo me sale. Entonces, paralelamente a la Biblia leí todo Kafka, ¿no? Todo lo que encontré y todo lo que encontré sobre Kafka, hay una exégesis también, hay una exégesis de la Biblia y una exégesis Sí. de Kafka. Y una de las cosas que a mí más me impactó de Kafka es el tratamiento del gesto. Digamos, es decir, tratar las emociones a través del gesto, no decir, ponele, no te digo una tontería, está triste, ¿no? Sino mostrar un gesto que denote tristeza, con lo cual, por supuesto que hay una fe muy grande en quien lee porque no dice que está triste. Entonces tiene Exacto. que haber Y en la una. escritura, llevar el gesto a la escritura es algo complicado que tú logras con gran sabiduría, diría yo, porque es muy impresionante que tú sí sientes y ves el gesto a partir de cómo escribes. Cierto, a ver, yo aquí te pregunto, cuando empezaste a escribir esta historia, ¿cuál era tu propuesta original y cuánto tiempo te llevó terminarla? Porque luego vienen otras preguntas de cómo empezaste a publicarla y todo eso. Mira, esta novela, eso que vos tenés ahí es la versión número 5. Bien. O sea, la escribí 5 veces, pero con herramientas diferentes. O sea, por eso también es una escritura que llega con una depuración no solamente de pensar, porque a veces, viste, pensás, la hago así, la hago así, la hago de otra manera. Sé que vos sos escritora también y seguro te planteás, ¿no? ¿Cómo encaro esto que quiero decir? Acá yo lo puse en práctica, ¿no? 5 veces y durante 4 años y medio, más o menos. Y en las interrupciones, o sea, cuando yo me parecía que fracasaba en ese empeño, escribí otras cosas, ¿no? Por ejemplo, escribí el primer capítulo y no podía encarar el segundo y ahí apareció Papá Muerto. Después lo volví a encarar, el segundo capítulo, que es como un poco más de riesgo, digamos, y ahí me pareció que había encontrado algo, sin saber muy bien qué, pero que había encontrado algo, y bueno, y recibí una lectura muy cruel, ¿no? Este,
bueno, qué sé yo. Se A llama La quienes, lectura del envidioso. Yo la conozco, la he sufrido. ¿A poco no? bueno, algo así tal vez, pero fue una lectura muy cruel, síntesis de otras crueldades, y a mí me tocó muy hondo porque, no sé, otros textos tal vez, si hubieran recibido una lectura de ese tenor, bueno, yo ya había escrito bastante, había publicado, entonces en esos otros textos yo me sentía más cómoda. Acá yo sentía que había encontrado algo, pero no sabía si era una reverenda porquería o era un hallazgo, ¿viste? Cuando escribís algo que no tiene, no sé cómo decirte, que es realmente nuevo para vos. Sí, Entonces me dio en los tobillos, ¿viste? sí. Me volteó. Me volteó y dije, bueno, capaz que me tengo que dedicar a escribir ensayos, no sé, y dejar de escribir. Este, así que lo dejé y ese año, el año siguiente, que fue un año muy durísimo porque se murió mi hermana mayor, una enfermedad muy cruel también como es el cáncer y muy rápido, o sea, muy rápidamente se convirtió en otra persona, ¿no? Bueno, este lector cruel y etcétera, se fue intempestivamente, ¿no? En el medio de esa situación. Entonces todo mi mundo quedó patas para arriba y además económicamente en el horno, ¿no? Como todo, viste, esos momentos de la debacle. Entonces me pidieron un cuento y me ofrecieron pagarme por ese cuento. Entonces yo estaba desesperada y no era muy escritora de cuentos, pero entonces agarré un pedazo de esa novela, la descuarticé un poco y escribí un cuento que se llama Con los dedos manchados de tinta y me lo pagaron inmediatamente y bueno, fue maravilloso. Y un amigo después, yo le había prometido un libro de ensayos, un amigo que trabaja, que es director de la editorial de la Universidad de La Plata y no podía ensayar nada yo. Entonces la volví a descuartizar y le ofrecí cuentos, ¿no? La descuarticé más todavía y se convirtió en la política del detalle. Pero bueno, después te vas recomponiendo, ¿viste? La vida pasa y bueno, te vas armando y también hay otras alegrías, ¿no? Mi hija, mis hijos, mi casa, empecé también a sentir, viste, que respirás, ¿no? Que Claro. respirás. Y qué huevada esa que nos dijeron que teníamos que estar de a dos siempre y estar, viste, esa libertad de hacer lo que querés. Y entonces volví a la novela. Muy bien. Volví a la novela y la volví a leer y dije, pero no, ¿por qué? ¿Por qué decir que no se entiende nada, no? Yo creo que tiene que haber un lector, una lectora que, ¿viste? ¿Vos Sí, viste sí. Nemo, la película? Bueno, viste que en un momento Doris le dice al padre de Nemo, estamos en el océano, no te creas único, Exacto. ¿no? Claro. Entonces yo dije, si yo la escribí, no soy única ni tan especial, entonces quiere decir que alguien la puede leer, o sea, puedo encontrar una comunicación con alguien, ¿no? Entonces hice el capítulo 3, la haría leer así tímidamente por acá, por allá. Para mi asombro se entendía, o sea, no sé si se entiende, viste que es difícil decir se entiende porque pasan muchas cosas, ¿no? Entre quien escribe y quien lee. Pero en todo caso había un impacto. Es decir, se podía recoger de alguna manera eso, esa tristeza, esa mujer penando, esas decisiones, algo de eso llegaba. Entonces, bueno, apareció Paco Taibo II, que es alguien que yo admiro y quiero muchísimo. Nos conocimos en Italia presentando Pequeños Combatientes, él presentó Pequeños Combatientes, yo no sabía que se iba a pasar, llegué a Italia y el presentador era Paco Taibo, que me mandó un mensaje por un amigo en común y que decía, decile a Raquelita que quiero publicar algo de ella.
Y entonces yo dije, bueno, capaz, ¿quién te dice? Y lo mandé esperando que me dijeran, bueno, muy lindo, manda otra Pero además cosa. hay un consejo Y no, editorial, o sea, y no es acá, que una sola persona decide, ni Paco, o sea, hay un grupo que está decidiendo y que sí, hace sí, la sí, lectura. Yo te quiero llevar a otro lado porque el asunto del tiempo aquí se va no, acabando. cierto. A ver, me llama mucho la atención el título, porque yo sé y leí a David Toscana, una ficción literaria publicada en 2004, que se llama El último lector. Y luego tú haces referencia a Ricardo Piglia, reconocidísimo escritor argentino, que en 2005, un año después, también publica una novela que se llama El último lector. A mí me sorprende por qué le pones la última lectora. ¿Cuál sería para ti lo que diferencia de la aproximación de ellos? Que hay mil cosas, porque pues, a Piglia no lo he leído, pero a David Toscana sí. ¿Cuál sería lo que marca tu lectora, el último lector, la última lectora? Por favor, Raquel Robles. Bueno, porque en el primer capítulo ella le pasa esto, que este suicidio, pero además le pasa que tuvo una noche de amor, ¿no? Y en esa noche a ella ese hombre le da un libro que es el último lector de Ricardo Piglia. Entonces, como ella se retrae en una casa diferente y se queda en soledad total durante mucho tiempo, o sea, se separa de ese hombre, lo deja, ni siquiera le avisa que se va, y a la institución y todo, se va con ese libro e intenta encontrarlo en el libro, es decir, encontrarlo en la lectura. Y como es un libro de ensayos, el de Piglia, cada capítulo toma un escritor o una escritora y lo piensa en relación a las imágenes de la lectura. Entonces yo tomé cada capítulo de ese libro y hice lo que el personaje hace, ¿no? Como rascar ahí adentro, armar una galaxia con esos escritores que nombra y tratar de seguirlos y tratar de, es como una lectura enloquecida, ¿no? Una lectura, Sí, 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 sí. digamos, muy delirante, pero que toma ese libro. Y se llama La última lectora porque, digamos, es un personaje que hace de la lectura eh, la única razón, digamos, ¿no? Como no solamente el sostén, porque ella, Lo, viste, que hace un trabajo aquello que no que la importa nada. recupera, ¿no? Lo que la recupera, porque tú has dicho que leer y escribir salva. Y me Sí. parece que esa frase, que nosotros la usamos acá en México últimamente también por la pandemia, eh, es lo que salva. Y aquí un poco para terminar esta entrevista, yo te preguntaría, ¿de qué te salva a ti la escritura? ¿Y, de qué no, y cómo nos va a salvar a nosotros leerte, Raquel Robles? Bueno, pues no sé, a mí la escritura viste que sin proyecto no se puede vivir, no se puede vivir, ¿no? Un día después del otro, sin esperanza, digamos, sin proyecto, sin un anhelo, sin poner lo que vos sabés hacer, sea lo que sea, en alguna parte, es muy, bueno, no sé, capaz que se puede, pero es muy complicado. Entonces, a mí me salva de una vida mediocre, no sé si me salva la vida, me salva de una determinada vida. Uh -huh. Y no sé qué podrá pasarle a la gente leyéndome a mí, pero yo creo que leer te da la posibilidad también de eso, de salvarte de una vida mediocre, de una vida recortada al hacer cotidiano, ¿no? Porque leer te, digamos, te expande, te hace implotar un poco el cerebro y no Exacto. solamente llevarte a otros lugares del mundo, sino llevarte a otros lugares de vos misma que no sabías que existían. Entonces te salva de la mediocridad, de eso te salva. Tu idea, porque cuando uno escribe, generalmente no estás pensando en el lector, estás escribiendo, pero luego, ya que entregas tu texto, como lo has hecho ya ahora tú con tu novela, La última lectora, uh, ¿quiénes serían para ti los receptores de tu novela? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los imaginas? La lectora, el lector.
edades, en fin. Mira, yo me imagino, creo que este libro en particular es un libro para quienes se interesan por la literatura. ¿Qué Exacto. quiero decir con eso? No, Ujú. no por las historias, porque las historias, no sé, sino por la literatura. Quiero decir, por el tratamiento de la lengua, por la lengua como herramienta para expresar cosas. Entonces, quienes estén en esa búsqueda, puede gustar o no gustar el libro, pero es un libro que trata de aportar algo en ese sentido, ¿no? Es una lengua impactada por una tragedia. Entonces, lo que yo busqué más es ese impacto en la lengua, más que contar una historia que se cuenta en un pim pam pum como te la acabo de contar, digamos. Podemos darle un par de vueltitas más, pero no hay mucho más. Lo más del libro es lo que intenté hacer con el lenguaje. Pero además nos presentas tanto personajes de la literatura muy importantes, de reconocidos autores, y a mí me parece que abre caminos para la lectura. De repente diste ahí un nombre y una obra que yo de ese autor no he leído, y se me antoja buscar esa obra porque tú me la antojas con la escritura de este libro, La Última Lectora. Tal vez esta es una pregunta recurrente, pero me parece que hay que hacerla porque cada vez más hay autoras, mujeres, que están escribiendo de muchísimas cosas. A mí me parece que tu obra, yo no podría ponerle, si la leo sin saber quién es la autora o el autor, no podría decir si es hombre o mujer, lo cual es interesante, ¿no? Porque a veces hay un sello, pero ¿tú sí crees que hay una literatura femenina? Sé que es una pregunta común, constante, pero hay una visión femenina de la literatura y una escritora desde el ser mujer, desde el género, porque además tu protagonista es mujer, o sea, también. Mira, yo creo que el mundo ha descubierto que las mujeres hacemos cosas. ¡Ah! Y entre esas cosas escribimos, ¿eh? Y se venimos escribiendo desde que el mundo es mundo. Entonces, yo creo que eh, en mi, ¿cómo te puedo decir? En mi vida cotidiana lo que compruebo es que las mujeres tienen una amplitud perceptual más grande, ¿no? Yo leo a autores varones un montón, no actuales, porque no leo mucha gente viva, pero no, mis maestros, digamos, son Flaubert, Kafka, son varones, ¿no? Joyce, qué sé yo. Pero no, no creo yo mucho en el género, la verdad. Yo personalmente, por ahí Sí, me van a sí. reventar, ¿no? No, Pero no, no, no creo está. yo mucho en el género. Creo que habemos unas sometidas y unos sometedores. Entonces, sí me parece que estamos rompiendo la losa que nos habían puesto durante muchos siglos, estamos empezando a romper esa losa y entonces hay una luz, digamos, que se abre y unos sujetos y sujetas que descubren eso, que las mujeres hacemos de todo, y que escribimos, y que no debería ser pronto, ojalá que no sea ninguna sorpresa, ¿no? Lo que sí es sorprendente como todavía, y por mucho tiempo supongo también, a los varones les cuesta mucho ceder los lugares de privilegio. Entonces, cuando empiecen a ceder los que se dicen no machistas, sus lugares de privilegio, y cuando nosotras empezamos a ser un poco más violentas con quienes no quieren ceder sus lugares de privilegio, entonces ser varón, ser mujer, ser trans, ser travesti, no va a ser importante a la hora de tomar una obra. Vos vas a agarrar la obra y te va a gustar o no. ¿Y quién la escribió? Su perfil, su historia, su género, te va a dar lo mismo. Espero. Así es. Raquel, pues yo te quiero agradecer muchísimo, Raquel Robles. Busquen esta obra porque La Última Lectora sí es una obra que le impacta a uno de distintas maneras. Y a mí me parece que hoy uno está buscando esas lecturas nuevas, distintas, diferentes, impactantes y tan austeras también,
que reflejan un momento, me parece, de los tiempos que no solo estamos viviendo, no hablo solo de la pandemia, sino en general de los tiempos. Gracias, Raquel Robles. No, gracias a vos. Soy Verónica Ortiz y me despido y los despido con muchísimo cariño. Raquel, mucho éxito con esta nueva obra tuya en el Fondo de Cultura Económica. Hasta pronto, abrazos. Gracias, gracias.